¿Alguna vez viste una escena en una película que te hizo pensar, ni de broma, eso pasó de verdad? Pues sorpresa, muchas veces sí pasó. Y no porque estuviera en el guión, sino porque los actores, las cámaras y el caos del momento hicieron que algo completamente inesperado ocurriera, y aún así los directores decidieron no cortar la toma. ¡Tu único propósito en el ejército! Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Lo impresionante es que algunas de las escenas más épicas, intensas, dolorosas e incluso peligrosas del cine no estaban planeadas. Fueron accidentes reales, improvisaciones espontáneas o momentos tan auténticos que ningún CGI habría podido replicar. Actores que terminaron sangrando, fracturas reales, improvisaciones que se volvieron legendarias y hasta accidentes que casi terminan en tragedia, pero que quedaron inmortalizados para siempre. Hoy te voy a mostrar 10 escenas de películas que jamás debieron llegar a la versión final, pero que fueron tan brutales, tan reales y tan perfectas que los directores simplemente dijeron, déjala, nadie va a creer que esto pasó de verdad. Así que si eres fan del cine, del detrás de cámaras y de los momentos que rompen las reglas, ponte cómodo porque estás por descubrir cosas que Hollywood nunca quiso contarte. Esto es Top Virales, ¡comenzamos! Django Unchained, la mano sangrando de Leonardo DiCaprio. Si hay una escena que casi nadie sabe que fue 100% real, es esta. Ocurrió durante la famosa cena en Django Unchained. En el guión, el personaje de Calvin Candy debía molestarse, golpear la mesa y dar un pequeño discurso. Nada fuera de lo normal, pero en plena grabación, mientras DiCaprio golpeaba la mesa con fuerza, una copa de cristal se rompió bajo su mano y lo cortó de verdad. Lo más impresionante es que nadie en el set entendió al principio que estaba sangrando, porque Leo siguió hablando como si nada. Estaba tan metido en el personaje que continuó con el monólogo completamente serio, mientras la sangre comenzó a correr por su mano. Tarantino estaba detrás de las cámaras viéndolo todo, y aunque lo lógico habría sido gritar ¡corten!, decidió dejar que la escena fluyera. Cuando terminó la toma, Leo levantó la mano destrozada y todo el equipo se quedó en shock. La escena quedó tan intensa, tan natural, tan perfecta, que no solo no fue descartada, Tarantino dijo que era una de las mejores actuaciones improvisadas de su carrera. Dato curioso extra, después del corte, DiCaprio terminó necesitando atención médica, pero aún así, volvió al set el mismo día para seguir grabando una de las improvisaciones más brutales del cine moderno. El Señor de los Anillos, el grito real de Aragorn. Esta es una de esas escenas que todos hemos visto, pero casi nadie conoce el verdadero detrás de cámaras. Ocurre en El Señor de los Anillos. Las dos torres, cuando Aragorn, Legolas y Gimli llegan a un campo lleno de restos quemados. En el guión, Aragorn solo debía patear un casco tirado en el suelo para mostrar su frustración. Era una acción simple, en teoría. El problema es que ese casco no era de utilería ligera. Era un casco de metal real pesado, hecho para tomas de detalle. Viggo Mortensen, muy metido en personaje, no lo dudó y lo pateó con toda su fuerza. El casco sí salió volando, pero el impacto fue tan brutal que, en ese mismo instante, Viggo se fracturó 2 dedos del pie. Buenas. Y ahí viene lo interesante, el grito que escuchas en la película. Ese grito que parece una mezcla perfecta entre dolor, rabia y desesperación. No es actuación, es dolor real. Peter Jackson quedó impactado al ver la toma, pero cuando revisó el material dijo, este nivel de autenticidad no se puede repetir, esa es la versión que va. Dato curioso extra, después de la fractura Viggo quiso seguir grabando el resto de las escenas del día, ni pidió descanso ni un doble, y así nació uno de los gritos más famosos y más reales de toda la trilogía. El Caballero de la Noche, el aplauso que Heath Ledger improvisó. Hay escenas que parecen cuidadosamente planeadas, pero en realidad nacen de un simple impulso. Y una de las más famosas ocurrió en El Caballero de la Noche. ¿Sabes cuál? El Joker aplaudiendo lentamente dentro de la celda, mientras promocionan a Gordon en el guión. El Joker solo debía quedarse sentado mirando fijamente, sin decir ni hacer nada. Punto. Pero Heath Ledger, completamente metido en el personaje, decidió probar algo diferente en pleno rodaje. Cuando escuchó que Gordon era ascendido, comenzó a aplaudir de manera lenta, sarcástica y perturbadora, sin romper nunca la mirada ni el tono psicótico de su interpretación. Lo curioso es que nadie en el set esperaba ese aplauso, ni siquiera Christopher Nolan. La escena se grabó en silencio absoluto dentro del estudio, y cuando Ledger empezó a aplaudir, varios miembros del equipo se quedaron inquietos porque no sabían si debían cortar o dejarlo seguir. Nolan no dijo nada, solo observó. Y cuando terminó la toma, la reacción fue la misma para todos. Acababan de capturar un momento genuino del personaje, no del actor.
El aplauso se volvió tan icónico que millones creen que era parte del guión desde el principio, pero no. Fue una improvisación total nacida de la mente de Ledger que elevó al Joker a un nivel legendario. Una curiosidad más. Nolan quedó tan impresionado que decidió usar esa toma exacta sin repetirla. Misión Imposible, Fallout. Tom Cruise se rompe el tobillo de verdad. Tom Cruise es famoso por hacer la mayoría de sus propias acrobacias, pero algunas veces la realidad supera la ficción y eso pasó en Misión Imposible, Fallout. Durante una de las secuencias más intensas, Ethan Hunt debía saltar entre dos edificios y aterrizar en un punto exacto. Todo estaba calculado, pero incluso los planes más precisos pueden fallar. En pleno salto, Tom golpeó la pared de manera inesperada y se rompió el tobillo de verdad. El dolor era enorme y cualquiera habría pedido detener la grabación de inmediato, pero Cruise hizo algo sorprendente. Decidió continuar con la toma. Cada paso, cada salto y cada giro que ves en pantalla en esa escena contiene dolor real, tensión auténtica y riesgo verdadero. El director Christopher McQuarrie quedó impresionado, sabía que la toma era perfecta, pero también consciente del peligro. Finalmente decidieron mantener la escena tal cual porque el realismo que Tom aportó era imposible de recrear con CGI o dobles. Dato curioso, Tom Cruise terminó en rehabilitación después del rodaje, pero su compromiso con la autenticidad y la adrenalina convirtió esa escena en una de las más memorables de la saga. Una prueba más de que a veces el cine y la vida real se mezclan de manera espectacular. El Resplandor, Here's Johnny, improvisado por Jack Nicholson. Una de las escenas más icónicas del cine de terror es también un ejemplo perfecto de improvisación que quedó para la historia. En El Resplandor, Jack Nicholson debía entrar a la habitación de Wendy con un hacha mostrando su locura. El guión no incluía la famosa frase Here's Johnny, pero Nicholson, en pleno rodaje, decidió decirla en el momento, jugando con el espacio, la tensión y la presencia de Shelley Duvall frente a la cámara. Lo impresionante es que rompió la puerta de verdad con el hacha y su grito de locura es completamente auténtico. Here's Johnny. No era actuación simulada. Cada gesto, cada mirada y cada entonación reflejaban un impulso real del actor en medio de un set que estaba completamente en silencio absoluto, esperando el momento exacto. Shelley Duvall se asustó de verdad y esa reacción genuina es parte del impacto de la escena. El director Stanley Kubrick quedó tan sorprendido por la intensidad que decidió mantener la toma sin cortes ni repeticiones. Dato curioso extra, Nicholson se tomó la frase totalmente en serio, improvisando sobre la marcha, lo que convirtió un momento que podía ser solo una línea más en una de las escenas más memorables de la historia del cine. El Exorcista, el grito real de Ellen Burstyn en El Exorcista. Una de las escenas más impactantes no fue producto de efectos especiales, sino de un accidente real que terminó quedando en la película. Ocurre cuando el personaje de Chris MacNeil es lanzado hacia atrás por la fuerza demoníaca que posee a su hija. Para lograr el efecto, Ellen Burstyn estaba sujeta a un arnés que la jalaba con fuerza, simulando un empujón brutal. El problema es que, en esa toma específica, el responsable del cable tiró con demasiada fuerza y sin avisar. Ellen salió disparada hacia atrás y cayó violentamente al suelo, golpeándose la espalda contra el set. El grito que se escucha en la película, un alarido desgarrador y lleno de dolor, no es actuación, es el grito real de la actriz en el momento exacto en que se lastima. Lo más sorprendente es que el director, William Friedkin, decidió mantener la toma. Cuando Burstyn se levantó del suelo llorando, con claras señales de dolor, el equipo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ella terminó necesitando atención médica y durante años habló de lo duro que fue ese rodaje. Sin embargo, esa caída real se convirtió en una de las escenas más auténticas y perturbadoras del cine de terror. Una curiosidad que demuestra cómo a veces el miedo en pantalla es completamente real. Rocky IV. Stallone casi muere por un golpe real. En Rocky IV se grabó una de las escenas más arriesgadas de toda la saga y casi termina en tragedia. Sylvester Stallone quería que la pelea entre Rocky y Drago se viera lo más auténtica posible, así que le pidió a Dolph Lundgren, sí, el gigante sueco que interpretaba a Iván Drago, que lo golpeara de verdad en algunas secuencias. Lo que Stallone no esperaba era que Lundgren lanzara un puñetazo tan poderoso que literalmente lo mandó al borde de la muerte. En una de las tomas, Lundgren conectó un golpe directo al pecho de Stallone con toda su fuerza. El impacto fue tan brutal que el corazón de Stallone se golpeó contra el esternón, provocando una inflamación severa conocida como contusión cardíaca.
Minutos después, el actor comenzó a sentir un dolor insoportable y dificultades para respirar. Lo llevaron de emergencia a un hospital, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos dijeron que su corazón parecía como si hubiera sufrido un accidente automovilístico a gran velocidad. Lo increíble es que la toma quedó en la película. Ese golpe que ves en pantalla no es actuación, es un impacto real que casi termina con la vida de Stallone. Kill Bill Volumen 2. Uma Thurman casi muere en un accidente real en Kill Bill Volumen 2 ocurrió. Uno de los accidentes más polémicos y peligrosos en la carrera de Uma Thurman. Todo pasó mientras grababan la famosa escena donde Beatrix Kiddo conduce por un camino angosto y polvoriento. Thurman no quería manejar el auto porque sabía que estaba viejo, inestable y tenía fallas mecánicas. Aún así, Quentin Tarantino insistió en que ella debía hacerlo para que la toma se viera auténtica. Durante la grabación, exactamente como Uma temía, el carro comenzó a vibrar de forma extraña, perdió el control y terminó estrellándose violentamente contra un árbol. La actriz salió disparada hacia adelante y sufrió lesiones severas en cuello, rodillas y espalda. El impacto fue tan fuerte que, según ella misma contó años después, sintió que podía morir en ese instante. Lo más impactante es que el estudio tenía la grabación real del choque y aunque no se mostró en la película, las imágenes fueron reveladas públicamente muchos años después, confirmando lo grave que fue todo. Este accidente casi pone fin a la producción y a la vida de Uma Thurman, todo por una toma que jamás debió grabarse así. Spider-Man Tobey Maguire atrapó la bandeja sin CGI. En Spider-Man hay una escena que muchos creyeron hecha con efectos digitales, no, pero en realidad es uno de los momentos más sorprendentes logrados sin CGI. Se trata de la icónica secuencia donde Peter Parker, después de ser mordido por la araña, descubre sus nuevos reflejos cuando Mary Jane tropieza y la bandeja de la cafetería sale volando. En la toma final, Peter atrapa cada objeto en el aire, la bandeja, el jugo, el sándwich, la gelatina y el cartón de leche, como si realmente tuviera súper reflejos y aunque parezca imposible, Tobey Maguire lo hizo de verdad. Wow, great reflexes. El truco consistió en usar pegamento en las manos para que la bandeja no se resbalara, pero todos los demás artículos estaban completamente sueltos. El equipo de efectos prácticos los lanzaba desde arriba, sincronizando cada caída para que Tobey pudiera atraparlos uno por uno. Lo más increíble es que la escena tomó 156 intentos hasta que finalmente salió perfecta. No hay edición digital, ni cables, ni reemplazos de imagen. Es simplemente Tobey Maguire, mucha paciencia y un talento impresionante para coordinar el movimiento. Lo que ves en pantalla es 100% real y por eso se volvió una de las escenas más virales y comentadas de toda la trilogía. El Lobo de Wall Street, la escena del pecho que no estaba en el guión, la escena donde Mark Hanna, Matthew McConaughey, se golpea el pecho y tararea frente a Jordan Belfort, es 100% improvisada. No estaba en el guión, no estaba planeada y ni siquiera Leonardo DiCaprio sabía qué estaba pasando. McConaughey lo hacía como ritual personal para relajarse antes de cada toma y en medio de la escena decidió hacerlo frente a las cámaras. DiCaprio, confundido, mira a Scorsese como preguntando ¿sigo? Scorsese le hace una seña de que continúe y la interacción se vuelve tan natural y extraña que se convirtió en una de las partes más memorables de toda la película. Ese momento espontáneo terminó definiendo la esencia exagerada, caótica y ridículamente egocéntrica del mundo financiero que retrata la historia. Fue tan poderoso que incluso se volvió un símbolo viral del personaje de McConaughey. Y así terminamos este recorrido por escenas que parecían imposibles, pero que fueron completamente reales. El cine está lleno de momentos que jamás conoceríamos si no fuera por estas historias detrás de cámaras, y en Top Virales nos encanta revelarte cada una de ellas. Si te sorprendió alguna escena, cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorita, o si conoces otra que debería entrar en una próxima parte, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es Top Virales y seguimos trayendo lo mejor.